el inicio de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8, dice la santa palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oía la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén y amén. Estamos entonces en el estudio de los sellos, de los 7 sellos del Apocalipsis. Y nuevamente hacemos el énfasis, nuevamente recordamos que tiene, la importancia que tiene para nosotros comprender las profecías bíblicas, la presencia, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él nos permita comprender todos estos pasajes que por momento piensa uno que son muy difíciles de comprender, pero a través del Espíritu Santo hemos visto que todos estos símbolos tienen una interpretación en sí misma, en la misma Biblia. Recordemos, cuando decimos que para comprender un pasaje bíblico recurrimos a otros textos, nos referimos a otros textos bíblicos. En ningún momento a otros textos del mundo secular, no. La Biblia se confirma a sí misma, la Biblia se confirma a ella en sí misma. Y eso es lo que pretendemos siempre nosotros explicar. Y por eso, antes de iniciar el capítulo 6 del Apocalipsis, estuvimos viendo en diferentes pasajes de la Biblia, estuvimos mirando lo que significaban, por ejemplo, lo que significaba la bestia, lo que significaba el anticristo, los nombres que recibe el anticristo en la Biblia. Hemos hablado acerca de la abominación desoladora y hoy vamos a hablar un poquitico más de ella. Y todo esto nos permite ir comprendiendo todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Habíamos visto entonces la reunión pasada acerca del primer sello. Allí en el primer sello vimos algo que fue muy importante, que siempre lo tenemos presente, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y podemos pensar nosotros, ¿quién es el Cordero? Sabemos que el Cordero es Jesucristo. El Cordero tiene que ver con la redención. El redentor de nuestras vidas es ¿quién? Jesucristo. Exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. No hay un corredentor ni corredentora. Solo es Cristo Jesús quien entregó su vida en la cruenta cruz del Calvario. Allí fue derramada su sangre por toda la tierra y a través de la fe de todos los que creemos en Él, fuimos lavados, limpiados de todas nuestras transgresiones. Entonces eso es algo que es muy importante.
lo que vimos en este pasaje. Entonces, el Cordero de Dios, y lo habíamos visto también en el capítulo 5, solamente había uno digno de abrir los sellos, de tomar el libro y abrir los sellos. ¿Quién está abriendo los sellos? ¿Quién está abriendo los sellos del juicio de Dios? Solamente uno que es perfectamente santo, 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 y es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es el Redentor. Solamente Él es perfectamente santo y digno de abrir los sellos. Los sellos dan el entendimiento y tienen la implicación de ejercer justicia. ¿Y quién puede ejercer justicia? Ninguno de nosotros, ni usted ni nosotros podríamos ejercer una perfecta justicia. Somos injustos y entonces no tendríamos la capacidad de obrar correctamente, de obrar justamente, más el Hijo de Dios es el único que sí lo puede hacer. Y él abre, entonces toma el libro y abre los sellos. Y cuando abre los sellos, Juan que está allí, Juan que fue arrebatado, que fue llevado al cielo, está presenciando todo esto. Y uno de los 4 seres vivientes le dice, ven y mira. Y aquí nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué se le llama a él ven y mira? Porque él tenía el propósito para el cual Dios lo llama allí, es para que él escribiera todo lo que estaba viendo, lo dejara escrito en un libro como el que hoy es que es el libro del Apocalipsis, el que hoy estamos leyendo y estudiando, y nosotros a través de él, de la lectura del pasaje que escribió Juan, totalmente guiado, plenamente dirigido por el Espíritu Santo, lo estudiemos, meditemos en él y busquemos la comprensión, repito, a través del mismo Espíritu Santo, del mismo Espíritu de Dios. Y vemos algo que es muy importante. Le dice, ven y mira. ¿A quién le está diciendo? A Juan, que era el que estaba allí llamado para escribirlo. Pero también nos está diciendo a nosotros, ven y mira. Es decir, nosotros estamos llamados a prestarle completamente la atención a las profecías bíblicas. Cuando vimos al inicio del Apocalipsis en capítulo 1, versículo 3, allí leíamos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y oye y los que oyen las palabras de esta profecía. Esto, hablamos, tiene la connotación de prestarle completamente nuestra atención, no estar pensando en diferentes cosas, primero. Segundo, no tomarlo tan a la ligera, sino profundizar en los pasajes bíblicos para que nosotros estemos atentos y no nos vayamos con cualquier clase de doctrina, sino que lo que tomemos verdaderamente sea lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Es prestarle mucho cuidado. Y no solamente a este versículo, sino a todo el libro del Apocalipsis. Y si tenemos verdadero entendimiento, a toda la Biblia. Cada vez que nos acercamos a un pasaje bíblico, debemos de tener un entendimiento de que es el mismo Dios el que nos está hablando y nuestro oído debe estar dispuesto únicamente para escuchar lo que nuestro Señor nos está hablando, lo que nuestro Señor nos está diciendo. Entonces eso para nosotros es muy, muy importante y lo tenemos que tomar con toda responsabilidad. Entonces, ¿qué veíamos allí? Cuando leíamos el versículo 2 de Apocalipsis 6, versículo 2, dice que Juan miró y aquí que vio un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Después de estudiar varios pasajes que tienen correlación con este libro del Apocalipsis y puntualmente con estos pasajes de Apocalipsis capítulo 6, entendíamos que está hablando allí de quién, del anticristo. El anticristo, y uno de los nombres que tiene el anticristo es que es un suplantador. Entonces él llega montado en un caballo blanco. El caballo blanco significa pureza. Y él llega aparentando ser una persona mansa, ser un siervo, verdaderamente una persona transparente, pero es algo engañoso porque por dentro es como un lobo rapaz. Y así ya lo había anunciado nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, aparentemente, cuando llega montando un caballo blanco, es decir, la persona que va a llegar, porque hablamos que el anticristo es una persona que va a salir de un conglomerado de naciones, va a salir para gobernar el mundo entero, con el apoyo de varias naciones. Y va a aparentar como ser una persona que el mundo necesitaba y va a imponer una falsa paz. Pero esto va a ser por solamente 3 años y medio. Estamos hablando, recordemos, de la última semana profética de Daniel, que se divide en dos partes. La primera parte, 3 años y medio, está allí el anticristo haciéndose pasar por una persona que obra en justicia y que respeta a todas las naciones para ganarse el favor de ellos, incluyendo a Israel. Pero esto es una falsa paz y también lo estuvimos mirando. Por eso él sale venciendo y para vencer con un arco. El arco es símbolo de un arma de guerra. Y esto tiene la implicación de que muchos se van a ir por sus muchas palabrerías, va a convencer a muchos. Pero aquellos que se quieran resistir no lo van a poder hacer porque se van a sentir atemorizados por el poder de su fuerza, de su dominio que va a tener sobre las naciones. Y esto va a ser, ¿para qué? Para doblegar a las naciones delante de él. Y entonces todo esto nos muestra que esa falsa paz, ese símbolo de corona que es un símbolo de reinado, un rey realmente que se autoproclama un dictador mundial, porque realmente va a ser un dictador mundial con poder militar, político y religioso. ¿Qué es entonces? Es un falso libertador. Es un falso libertador. Y la gente tristemente va a caer en su engaño. Pero ¿qué va a pasar después? Después de que este personaje venga e implante una paz mundial por 3 años y medio, donde la gente en su momento va a estar muy contenta y satisfecha diciendo, realmente este era el que necesitábamos porque estamos viviendo en una paz muy buena que nunca el mundo había tenido. Claro, pero de repente esa paz le será quitada. Dice el versículo 3, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, ¿qué vemos en este segundo jinete? En este segundo personaje, perdón. Vemos que sale en un caballo. El caballo bermejo significa rojizo, rojo. Cuando hablamos rojo, bíblicamente denota sangre, derramamiento de sangre. Y eso es lo que va a traer este anticristo. ¿Por qué? Porque él va a salir y abruptamente va a quitar esa paz que él mismo había prometido. Cuando hablábamos de que quien montaba el caballo blanco en el versículo 2 de este mismo capítulo, decíamos que no era nuestro Señor Jesucristo. Primero, porque nuestro Señor Jesucristo no pone un pacto para él mismo quebrantarlo. Y la diferencia de este caballo blanco, del que monta el caballo blanco en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, con el que vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 y siguientes. Allí en Apocalipsis 19, versículos 1 y siguiente encontramos que de quien monta el caballo blanco tiene un nombre. ¿Y cuál es el nombre? Justo y verdadero. Mientras que este no. Este es un falso que quiere aparentar que es un libertador, pero que realmente no lo es. Pero a los 3 años y medio se quita esa máscara de libertador y se pone la de dictador. Se hace exclusivamente lo que él quiere que se haga. Y por eso él tiene poder, dice, y le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, ¿qué tenemos? Empieza
la gran tribulación. Empieza como conocemos la angustia de Jacob. Recordemos que esto había sido profetizado por Jeremías, Jeremías capítulo 30, versículo 7, hablando Jeremías, profetizándole a Israel, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Estaba anunciado que Israel, la Biblia, hay veces encontramos que para referirse a Israel habla de a Jacob, como en este caso, o hay veces de Israel, pero hace referencia al mismo pueblo de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es todo el pueblo el que va a sufrir grande angustia cuando este anticristo se levante y quite la paz que les había prometido. ¿Y por qué va a suceder esto? Recordemos, cuando hablamos acerca de la llegada del anticristo mostrándose como un pacificador engañoso, pero se muestra como un pacificador, ¿qué es de qué hablábamos de él? Que él, para ganarse el favor de Israel, les va a reconstruir el templo. Él quiere reconstruirles el templo y con esto, para quitar, para reconstruir el templo, tiene que quitar de allí una mezquita que hay de los enemigos de Israel. Ellos tienen, este anticristo los quita a ellos y pone allí, reconstruye el templo de Dios. Y con esto Israel le ofrece su apoyo. Están complacidos, van a estar complacidos con este falso libertador. No lo van a distinguir como el anticristo, en principio no lo van a distinguir. Pero cuando llegue la abominación desoladora, ahí se van a dar cuenta que verdaderamente estaban equivocados. ¿Y qué es la abominación desoladora? Cuando venga el anticristo y quite todo lo que los judíos en su momento van a ofrecer allí, lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento, van a tratar de hacerlo en el nuevo templo. Él va a quitar esos sacrificios y se va a poner él para que los tributos sean para él, para el anticristo, para este personaje que antes se mostraba como pacificador. Ahora quiere obligar a Israel y a todas las naciones a brindarle tributo a él y solamente a él. Allí Israel va a caer en cuenta que este no era un libertador, sino que era un falso Mesías. Y se va a oponer. Por causa de oponerse, va a sufrir la peor y más dura y más triste de las persecuciones que ha vivido a lo largo de su historia. Está por venir la peor. ¿Y esto es por causa de qué? Por causa del anticristo. Porque él quita el continuo sacrificio, la ofrenda, todo esto lo quita. ¿Para qué? Para que, repito, para que solamente a él se le rinda tributo, solamente a él se le rinda, como dice la santa palabra del Señor, se le rinda al anticristo una adoración que él no se merece y nadie, si no quiere estar en contra de nuestro Dios verdadero, nadie puede ofrecer. Porque la adoración es solamente y exclusivamente para ¿quién? Para nuestro Dios. Y la recibe a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo que lo tengamos cimentado en nuestra fe. Y entonces aquí vemos que empieza la gran tribulación. El inicio de la gran tribulación lo vemos en este versículo 4 del libro de Apocalipsis. Pero nosotros sabemos que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. De pronto es importante que recordemos lo que el Señor había dicho en Apocalipsis capítulo 3. Allí cuando le hablaba a la iglesia de Filadelfia, encontramos algo que es muy importante porque el Señor que conoce todo, recordemos que algo que veíamos cuando estudiamos las iglesias, yo conozco tus obras. Miremos el versículo 8. Dice,
yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Algo que el Señor le reconocía a esta iglesia de Filadelfia, a las personas verdaderamente creyentes que habían allí en aquella iglesia, es que ellos, aunque no tenían fuerza, no tenían poder, no tenían dominio, ellos permanecían fieles para el Señor. Y aprendíamos en su momento lo importante que es para nosotros. No importa nuestros recursos físicos, no importa nuestras fuerzas, no importa nuestra presencia. Lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto a guardar la palabra de Dios, significa a conocerla y a obedecerla. Y no negar que somos cristianos, no negar la palabra de Dios en ninguna parte, porque esto a esta iglesia le trae una gran promesa, y es lo que encontramos en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra, lo que el Señor le reconocía, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, no importa la situación en la que nos encontremos, y esto es una aplicación para nosotros hoy día, nosotros tenemos la responsabilidad y por gratitud obedecer a nuestro Dios. No somos salvos por obedecer, pero sí obedecemos por gratitud al regalo de la salvación. Y esto tiene que ser evidente en cada uno de nosotros. Entonces, ese día de la prueba, ese día duro que va a llegar cuando se cumplan Apocalipsis 6, versículo 2, versículo 4, entonces allí empezará, vamos a ver, la gran tribulación, la angustia de Jacob. Y esto también lo había anunciado nuestro Señor Jesucristo. Él en Mateo 24, desde el versículo 15 en adelante, vamos allí, desde el versículo 15 en adelante, dice la palabra del Señor, hablando nuestro Señor Jesucristo, profetizando, anunciando las cosas que habrían de venir. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Viene un gran sufrimiento, teniendo la vista, la mirada puesta en Israel, pero va a ser un sufrimiento a nivel mundial, porque muchos países van a querer recobrar el gobierno de sus propias naciones, pero ya no van a poder hacerlo. Ya el gobierno lo tiene el anticristo. Israel, claro, Israel va a ser perseguido por causa de la adoración, pero a partir de este momento la gran tribulación es para todo el día malo, como lo vimos, para todas las naciones, para todos los países, para todos los pueblos, para todas las etnias del mundo. Y allí hay que prestar mucha atención. ¿Cuándo inicia esto? El Señor lo anunció. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. No es leer por leer. No es simplemente pasar y pasar como si estuviéramos leyendo un libro secular y pase hojas y capítulos. No, es leer con detenimiento para tener un entendimiento de lo que el Señor nos quiere decir. Esto va a suceder, pero ¿quién verdaderamente va a estar preparado? Nosotros como creyentes nos estamos preparando, pero para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos estamos preparando, como lo vimos en su momento, para el arrebatamiento de la iglesia.
Pero eso no significa sentarnos simplemente y descansar, a esperar que el Señor nos llame desde las nubes. Tenemos responsabilidades que hacer acá en la tierra. En nuestra propia casa tenemos muchas responsabilidades con respecto al Señor. Enseñar la palabra de Dios a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros niños menores, nuestros pequeños, a nuestras familias, padres, hermanos, a nuestros vecinos, en el lugar donde nos encontremos. Tenemos una responsabilidad de anunciar el evangelio de la salvación, porque antes del arrebatamiento de la iglesia, en ese mismo capítulo 24 de Mateo, en el versículo anterior, en el 14, dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin de la iglesia, porque la iglesia será arrebatada allí en aquel momento. Y luego viene entonces la abominación desoladora. Nosotros debemos, repito, estar muy atentos. ¿Qué fue lo que el Señor le reconoció a la iglesia de Filadelfia? Que no negaron la fe. No, ellos no están diciendo: señores, que somos muy pobres, señores, que no tenemos fuerza, señores, que nadie nos escucha, señores, es que toda la gente está en contra de mí. No se estaban quejando. Con lo que tenían, vivían, y era suficiente. ¿Para qué? Para anunciar y para demostrar en ellos la fe de Jesucristo, para anunciar el evangelio de la salvación por gracia. Es responsabilidad nuestra. ¿Estamos estudiando las profecías bíblicas? Claro que sí. Estamos estudiando Apocalipsis, lo que nos habla a partir del capítulo 6. Lo tenemos claro. Pero es claro que nosotros muchos no conocíamos estas cosas que habrían de venir. Porque muchas veces se nos dijo: no lea el Apocalipsis, que se enloquece. Hoy dicen: no lea la Biblia. Hoy ustedes dicen: eso es una fábula, eso no puede pasar. Algunos incluso se atreven a confrontarnos y decirnos: pero si el Dios que ustedes proclaman, si el Dios que ustedes enseñan es bueno, es un Dios de amor, ¿por qué va a permitir que pasen todas las cosas? Lo hablábamos también en la reunión anterior. El Señor, porque no quiere que nosotros pasemos por estas angustias, por la ira de Dios, inclusive porque la ira de Dios llegará a su plenitud a medida que se van abriendo más los sellos. Va a llegar con más dureza la ira, el derramamiento de la ira de Dios, para nosotros no pasar. Y si alguien no quiere pasar allí por ese momento, es necesario que crea en Jesucristo, que lo reciba como su único Señor y Salvador. Es la única manera de evitar pasar por el juicio justo de Dios. Muchas personas no lo van a entender. Y no nos corresponde a nosotros juzgar a alguien que lo rechaza. Nos corresponde a nosotros anunciárselo a él y a todas las personas que estén cerca de nosotros. Porque allí es donde inicia verdaderamente la demostración de nuestra fe. Y nuevamente es muy, muy importante el énfasis que hacemos con la iglesia de Filadelfia. El Señor dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado, que es lo importante, no has negado mi nombre. No podemos negar el nombre de Jesucristo. Y nos dicen: ¿ustedes a qué religión pertenecen? ¿Qué es lo más normal? Mire, yo no pertenezco a una religión, yo soy cristiano. Porque Jesucristo no vino a fundar religiones. El cristianismo es una manera diferente de vivir, porque ya no vivimos conforme al mundo, sino conforme a la voluntad y a la palabra del Señor. Entonces, cuando viene el Señor y les anuncia: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, está diciendo: a partir de este momento inicia la gran tribulación. Y les anuncia: los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, va a ser algo muy rápido, que no va a dar tiempo de nada. Como decimos popularmente, no dio tiempo de nada. Salgan corriendo, salgan huyendo, porque en el momento que los encuentren van a ser asesinados. Es de esa magnitud lo que va a sufrir el pueblo de Israel y todos en el mundo los que quieran honrar a Dios a través de la obediencia. Y los que estén en la azotea, dicen: no descienda para tomar algo de su casa. No hay tiempo ni siquiera de coger las mínimas cosas en un morral, en un maletín para llevar. Es decir, llegó la abominación desoladora. En el lugar que lo coja ese evento,
le está diciendo a los judíos, salgan, huyan a los montes. Y dice, el que esté en el campo no vuelva para tomar nada, no vuelva para tomar su capa. Es decir, con lo que tiene vestido. Es que va a ser algo apremiante para todo el pueblo de Israel. Va a ser inminente la persecución. No va a haber tiempo ni siquiera de una posible negociación, porque nunca se va a poder negociar con el anticristo. Es el peor error que se pueda cometer. Incluso el Señor dice, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Mire, una mujer encinta no va a poder salir huyendo. Una mujer que esté dando a luz no va a poder salir huyendo ante la inminencia del peligro. Por eso dice ay. Y ese ay lo que está diciendo es, estén preparados porque ese día va a llegar. Y principalmente va a llegar ¿para quién? Repito, para Israel. Y les dice, oren, orad pues que vuestra, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Una huida en invierno es difícil, completamente difícil de llevar. Pensemos solamente en el frío. Ya no van a tener capa, no pudieron coger nada de sus casas, no van a tener con qué hacer fuego para calentarse. Y aparte de eso, un invierno fuerte va a ser demasiado duro para ellos. Y ni en día de reposo, el día de reposo recordemos lo que significa para los judíos, para el pueblo de Israel. Y ellos en el día de reposo no trabajan, no hacen nada sino permanecer allí para el Señor. Entonces allí los matarían por estar allí ofreciendo los sacrificios. Recordemos, ellos van a hacer unos sacrificios para el Señor y pensamos que no van a ser agradables al Señor. Pero ¿qué pasa? Ellos van a retomar, como se les construye el templo, las tradiciones que traían del Antiguo Testamento. Porque hasta este momento ellos no han aceptado ni van a aceptar todavía al Mesías. Van a sufrir mucho antes de aceptar al Mesías. La gran diferencia para con nosotros. Tanta misericordia del Dios Todopoderoso para con nosotros, que nos dio el entendimiento del Mesías, nosotros los gentiles, para que conociéramos al Mesías, lo recibiéramos como nuestro único Señor y Salvador y ser salvos únicamente a través de Él. Israel lo rechazó, nosotros, por gracia, no, lo vimos también en una reunión pasada, no porque seamos mejores, por gracia hoy tenemos ese entendimiento. Pero ellos van a sufrir mucho porque lo rechazaron cuando estuvo con ellos. Y van a empezar a comprender las escrituras, porque van a empezar como ellos saben exactamente, tienen las escrituras de lo que sucedió con Jesucristo, el que dijo que ellos no recibieron, que era el Dios, el Hijo del Dios viviente, y ellos lo rechazaron. Nosotros por gracia sí lo recibimos, por gracia, es un regalo, no porque seamos mejores que ellos. Ellos se van a acordar de todo esto y se van a dar cuenta del grave error. Y a este que recibieron, que no era el Mesías, como lo vimos en el Evangelio de Juan 5, allí vimos, escuchamos cómo el Señor les anunció, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís, pero si otro viniere en nombre propio, a ese sí recibiréis. Eso se va a cumplir aquí, en el momento que llegue los sellos, los 7 sellos del Apocalipsis, cuando se empiecen a abrir los sellos del Apocalipsis. Allí vamos a ver entonces cómo se van a dar cuenta que este con el que sí estaban complacidos, ese no es. Porque dice la santa palabra del Señor, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación, nada de todo lo que ha sufrido Israel, que ha sido demasiado duro, se puede comparar con lo que van a recibir. Y vamos a ver a partir del tercer sello en adelante, porque claro, Israel va a sufrir, pero va a sufrir el mundo entero por causa de haberse rendido ante un falso Mesías, ante un falso Salvador, un falso pacificador. Van a sufrir demasiado por causa de esto. Entonces, lo que tenemos en Apocalipsis 6
Versículo 4, acerca de un caballo bermejo, significa derramamiento de sangre. Va a haber mucho derramamiento de sangre sobre la tierra. A este personaje, a este jinete, que es el mismo anticristo, que va sobre este caballo, que significa, es decir, su poder va a estar enmarcado, como lo hace todo dictador, en imponer su ley, y el que no tiene que morir a la fuerza, con un derramamiento de sangre. Por eso es tan importante este versículo. Le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. La paz que había impuesto en sus primeros 3 años y medio, él mismo la va a quitar a partir de la segunda mitad de la semana profética de Daniel, de la última semana profética de Daniel. Él va a quitar la paz de la tierra. ¿Qué es lo que va a haber? Se van a matar unos a otros. Una violencia, si hemos visto un mundo violento como en el que estamos, en comparación a lo que van a experimentar aquellos que van a sufrirlo por causa de no haber creído en el Evangelio de la salvación por gracia, más los judíos que rechazaron al Mesías, lo que van a sufrir es totalmente desproporcionado. Dice que se le dio una gran espada. Desde el original, el entendimiento de esta gran espada no es esa espada grande, sino más bien esas espadas medianas, que las da para que cada uno la lleve consigo y en cualquier momento la saque y mate a otra persona o hiera a otra persona. No significa necesariamente que todas las personas van a llevar en sí consigo un arma, un cuchillo, por ejemplo, una espada pequeña, sino que tienen en su corazón que si alguien no hace lo que ellos quieren, lo van a matar porque sí o porque no. Va a ser tanta la violencia que van a decir, ¿dónde está la paz que se nos prometió? ¿Dónde está la tan anhelada paz? ¿Dónde está esa paz que hace un tiempo atrás creíamos que iba a ser duradera? ¿Por qué no era duradera? Porque venía de un falsificador, un falso pacificador, un falso, porque no es otro sino un falso pacificador. Y todo esto, al tener ese falso libertador gobernando, que es un dictador, van a sufrir violencias. Entre las mismas familias va a haber gran violencia. Y entonces, para que vamos terminando por el día de hoy, tengamos presente, repito una y otra vez, las profecías bíblicas todas se van a cumplir en el día y la hora para cual el Señor las determinó. Sin falta llegarán. Va a llegar el arrebatamiento, no sabemos en qué momento, nosotros debemos de estar preparados para irnos con el Señor. ¿Y cómo estamos preparados? Teniendo nuestros vestidos limpios, blancos, es decir, viviendo en pureza, apartándonos de las cosas sucias de este mundo, de lo que es contrario a la palabra del Señor. Tengamos cuidado, no nos autoengañemos, porque pensamos que sí, yo creo en el Señor, pero simplemente de labios, pero no hay un cambio de interior desde nuestro corazón. Podríamos quedarnos y sufrir la gran tribulación, sufrir la persecución que va a traer el anticristo, sufrir la violencia que van a sufrir todos los no creyentes. Entonces tenemos la responsabilidad nosotros de confirmar de que estamos verdaderamente delante del Señor. ¿Cómo? Evidenciando que sí tuvimos ese nuevo nacimiento del que otras veces hemos hablado. Las cosas que hacemos determinan nuestra fe. Porque es muy fácil decirlo a la verdad, pero vivirlo es el compromiso y la responsabilidad que tenemos tanto ustedes como nosotros. Segundo, el anticristo vendrá. Habrá una falsa paz que durará máximo 3 años y medio, pero después el mismo que impuso aquella paz, el mismo quebrantará ese pacto. Pacto y paz vienen de la misma raíz con la que el griego toma esta palabra. Ese pacto, esa paz, él mismo la quebrantará y vendrá la persecución para todos. Todos los que no
no se hayan ido con el Señor, es decir, que se hayan querido, los que nos hayamos ido con el Señor, no sufriremos esto, pero vendrá gran tribulación. Y quizás este evangelio no se ha anunciado mucho, porque la gente ya no quiere que se les hable. Incluso los predicadores han cedido un poco en esto y quieren decir solamente en que si cree en el Señor usted va a tener prosperidad, y si cree en el Señor sus finanzas, la cuenta de su banco va a crecer, y si usted cree en el Señor no va a tener enfermedades, y si cree en el Señor, pero no hablan del arrepentimiento, que es el principio para ingresar al Evangelio de la salvación. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si hay arrepentimiento es porque hay pecado. Y si hay pecado, tiene que haber un reconocimiento. Y allí es el momento para ver que cada uno de nosotros necesitamos de este Mesías prometido. Así que una y otra vez les invitamos a todos para que estemos en la presencia del Señor, orando y clamando para nuestro Dios. Siempre, nunca nos olvidemos, siempre pensando que todas las profecías se van a cumplir. Y cuando llegue el momento anunciado por Apocalipsis 6, versículo 4, entonces sabrán que ha llegado el inicio de la gran tribulación. Amén y amén.